Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES. Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a Tras las líneas, el programa semanal que presenta el Departamento de Sociología con el auspicio del Centro de Conflicto y Cohesión Social, el COES, en que discutimos los problemas que nos afectan como sociedad, como humanidad, como personas, desde la perspectiva de las ciencias sociales. Y esta semana abordaremos con un invitado muy especial, puesto que es un gran amigo y ha estado otras veces con nosotros. Es un gran amigo personal y ha estado otras veces con nosotros en este programa. El tema que es hoy día, desde el punto de vista del mundo político, social, como un tema fundamental y que aparece en los rankings como uno de los problemas cruciales en América Latina. Y es el tema de la democracia, que algunos llamarán crisis de la democracia, pérdida de relevancia, desafección, amenaza por actores sociales que intentan de alguna manera limitarla o terminar con ella a través de formas ya sea autoritarias, populistas, etc. Afectada también por fenómenos que son de otra índole, pero que amenazan con su legitimidad. Son los temas de corrupción, son los temas que tienen que ver con la inseguridad de la población, que dice, ¿para qué me sirve esta democracia? Si yo estoy arriesgando de mi vida o la de mis seres queridos. Entonces, se mezclan el listado que puede hacerse de los problemas que enfrenta América Latina. Se mezclan también afectan, por decirlo así, a la legitimidad, validez de la democracia, a la confianza que se tenga en sus instituciones. Los riesgos vienen, y así lo señala un informe muy interesante que acaba de salir sobre el riesgo político en América Latina, en que la democracia aparece, la desafección democrática aparece en tercer lugar. En los últimos 2 años había aparecido en primer y segundo lugar. Ahora está superado por los temas de inseguridad, narcotráfico, y también los temas de corrupción e impunidad. Pero obviamente esos temas afectan la calidad de la democracia. La amenaza ya no está en las posibilidades de golpe militar, aunque pudiera estarlo en algunos países, pero no es la amenaza central. La amenaza central viene de las propias instituciones democráticas que dejan de cumplir su función, de liderazgos políticos que amenazan con, digamos, distorsionarlo, y de la desafección ciudadana, que deja de creer en ella. Entonces, estamos en un momento muy complejo en esta materia, porque a su vez, los grandes problemas de nuestra sociedad en este cambio de época, pareciera ser que frente a ellos, el sistema político, la democracia, es incapaz de resolverlo, es irrelevante. Y la pregunta entonces ¿es un problema del régimen político, de la democracia como tal, o es un problema de la política?
en la sociedad que estamos empezando a vivir, que ya se está desarrollando, que reemplaza la clásica sociedad industrial de Estado Nacional, en la cual sigue vigente, por supuesto, el capitalismo, etcétera. Pero se trata de otra sociedad, la sociedad de la informática o de la información o como se le quiera llamar, o de la sociedad digital. Es una sociedad enteramente distinta. Y entonces uno se pregunta, ¿ahí qué rol juega la política? Porque la política era claro en la sociedad anterior, lo podía jugar bien o mal, pero era claro cuál era la función en la sociedad del siglo XIX, del siglo XX y de comienzo del siglo XXI. Era una sociedad en la cual la política tenía un rol reconocido. Hoy día eso es mucho menos claro. Bueno, para hablar de estos temas y de la situación de América Latina al respecto, la cual además estamos viviendo ahora un fenómeno muy importante que es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Ecuador. Lo que acaba de ocurrir, afortunadamente se parece haberse superado en Guatemala. Bueno, para hablar de estos temas hemos invitado, como decía, a un gran amigo, un destacadísimo politólogo y analista de la política latinoamericana, con el cual además tenemos una larga trayectoria de colaboración, hemos escrito libros juntos, para conversar. Se trata de Marcelo Cavarossi, que es un politólogo, eh, doctorado en la Universidad de Berkeley, California, autor de muchos libros, ha dirigido doctorados en México, en Argentina, es profesor de la Universidad Nacional de San Martín y es investigador principal del CONICET. A su vez, doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina. Bueno, muchas gracias, Marcelo, por estar con nosotros y partamos por esto. Eh, si tú tuvieras que, para irnos metiendo en que cenar, ¿cuál es el problema principal que tú ves hoy día respecto de la legitimidad democrática y del funcionamiento de las democracias en estos países? Bueno, yo creo que gracias por la invitación en primer lugar, Manuel Antonio. Un gusto estar con ustedes. Pero creo que en tu introducción has planteado muy bien eh, este cruce en el cual están atravesadas nuestras sociedades de América Latina y creo que muchas otras fuera de América Latina también, pero especialmente en América Latina, en la cual nos encontramos con que los tradicionales conflictos que dominaron prácticamente todo el siglo XX, cuanto a democracia sí, democracia no, han quedado atrás en gran medida, lo cual no significa que no haya algún riesgo así de regresión, pero eso, sin embargo, nos ha puesto en la mayor parte de las sociedades de la región en una situación que es francamente muy preocupante, ¿no? Hoy mismo en la Argentina, hoy, me refiero hoy, ayer, mejor dicho, se dio un fenómeno que se sabía que existía, pero no de esa magnitud. Han muerto media docena de bolivianos asesinados por paraguayos. En una de las principales localidades del Gran Buenos Aires, una parte bien pobre del Gran Buenos Aires, que es La Matanza. Y la primera presunción que uno tendría es, bueno, esto tiene que ver con bandas de narco. No, tiene que ver con otro tema en el cual la ausencia estatal es notoria en Argentina, que es el catastro, es decir, el registro de a quién pertenece un terreno. Entonces, las muertes se deben a disputas por terrenos
en la cual se hacían ventas ilegales de lotes para familias, cobrándolas. Muchos terrenos totalmente ilegales se vendían a 10.000, 20.000 dólares, que para la Argentina, en este momento con la devaluación del peso, son cifras siderales, pagadas por familias muy carenciadas, y surge una disputa acerca de, efectivamente, si no se habían vendido más de una vez determinados lotes, y la disputa se resuelve a los tiros, ¿no? Con una ausencia total de la policía. No aparece. La única vigencia pública que tiene esto es que llegan, por supuesto, los canales de televisión a buscar noticias sensacionales. Es decir, otro tema que es muy importante acá es la ausencia de Estado. Que dicho sea de paso, es medio paradojal constatar esa ausencia de Estado en la Argentina en un momento en el cual el presidente que ha llegado al poder hace un mes tiene como bandera principal eliminar el Estado de aspectos de la vida social argentina, en la cual, según él, hay demasiado Estado. Bueno, entonces tomo este ejemplo para precisamente ratificar lo que estabas planteando en tu comentario inicial, que es que me parece que este fenómeno de inseguridad así horrible, o notoria, además donde varios de los muertos después son rematados en el piso por algunos de los ganadores de la pelea, que no se sabe si eran sicarios, si eran los dueños de la tierra, no se sabe. La policía no aparece por ninguna parte. Si no estaría representando uno de los problemas más graves que tenemos en este momento en Argentina, y creo que en muchas sociedades de América Latina, que bueno, tenemos la democracia, tenemos la política, ¿y qué? ¿Y qué? ¿No? ¿Para qué? ¿No? ¿Qué función cumple esa política frente al ciudadano o la ciudadana común? No, está lejísimo esa política. No aparece tampoco la oposición, que podría decir, porque este barrio del Gran Buenos Aires, La Matanza, es un barrio, un departamento del Gran Buenos Aires de 1,5 millones de habitantes. Es el más grande del departamento de la provincia de Buenos Aires en cuanto a... Y desde la transición a la democracia ha sido gobernada por el peronismo. Ahí no ha habido alternancia en ningún momento. Uno diría, bueno, ¿qué tema para ser aprovechado por la oposición? ¿No? La oposición ahí denunciar No, la oposición no aparece tampoco por ningún lado. Lo único que hubo fue una desafortunada intervención del vocero presidencial, que por supuesto no es afín a los peronistas que manejan ese distrito, para decir cómo todo este fenómeno denota la falta de presencia de las autoridades de ese departamento. Bueno, creo que este es uno de los espacios en los cuales en muchos de nuestros países, sobre todo aquellos en los cuales la política fuera una política, incluso la política muy conflictiva, ¿no? Asociada a la vigencia de dictaduras militares o de conflictos muy graves. Sin embargo, esa política atrapaba a la sociedad. La sociedad estaba de alguna manera atrapada por esa política. Estaba involucrada en la sociedad. Esa es la palabra. Atravesada por esa política. Incluso José Donoso, el gran novelista chileno, decía: la política nos atravesaba como ropa estrecha, como ropa húmeda, que se nos mete en todas partes, aunque no quisiéramos estar presentes. Totalmente. Y en la Argentina esa ropa estrecha tenía que ver con los militares y el peronismo, que
no casualmente, tampoco yo creo, ahora parecen tan desubicados. No están por ningún lado. No hay y bueno, eso es, me parece, el sentimiento de la mayor parte de la ciudadanía, no solo en ese distrito, donde, dicho sea de paso, sorpresivamente Milei sacó muchísimos votos, a pesar de que no ganó. Se suponía que este era un distrito en el cual la fuerza de su llamado sería mínima. No, sacó muchos votos Milei en ese distrito, como en todo el Gran Buenos Aires. Eh, bueno, no, no, eh, no es un tema que la política parezca recoger. Pero hay una cosa que hay en estos análisis, los cuales compartimos, pero hay una cierta como contradicción en lo siguiente. Es cierto, uno ve el desencanto, el rechazo, eh, el que se vayan todos, el antielitismo, sobre todo el antielitismo hacia la clase política, etc. Y sin embargo, por ejemplo, uno puede poner el caso argentino, pero también puede poner el caso chileno, ¿no es cierto? Y sin embargo, en países en los cuales se señala esto como uno de los grandes problemas actuales de la democracia y de la desafección de la democracia por considerarlo irrelevante, sin embargo, la gente va, vota, se moviliza, está dispuesta a sacarse la mugre por un candidato en determinado momento, se siente identificada con uno o con otro, aunque después diga que no, que ninguno lo representa. Entonces, no hay una contradicción. Eso, o sea, ¿por qué les importan a la gente las elecciones? Bueno, yo creo que si vemos la experiencia del último par de años en América Latina, y no solo en América Latina, pero vemos que en la mayor parte de los casos la gente vota a alguien que va a ser contrario al gobierno que está en el poder. Entonces, se vota para que se vayan estos. Claro. Eh, Porque tengo que votar, entonces voto en contra. Pero ¿por qué tengo que votar? Si yo pudiera no votar, no voto. Claro. Ahora, eso asegura de alguna manera cierta permanencia a los nuevos que llegan. Yo creo que no. Pueden ser muy efímeros estos fenómenos. Yo creo que tenemos ejemplos bastante contundentes en Colombia, por ejemplo. No me atrevo a decirlo en el caso de Chile, con el fenómeno de Boric, todo lo que pasa con el triunfo de esta nueva fuerza en las últimas elecciones presidenciales, pero que al poco tiempo, en Perú, ¿no? Donde esa adhesión a un determinado candidato o una determinada fuerza es una adhesión en contra de. Y bueno, y eso puede revertirse al poco tiempo, ¿no? Oye, pero tú sabes que sobre eso hay el dato de este informe que yo señalaba de riesgo político en América Latina, decía que la tendencia a votar en contra del que está en el poder, ¿eh? Y eso permanentemente en los últimos años va a disminuir en este año de múltiples elecciones en América Latina. No, estamos, por supuesto, pero es cierto, en contra de lo que yo estaba diciendo, que encontramos ejemplos en los cuales determinados presidentes o fuerzas que están en el poder, sin embargo, parecen que van a repetir. El caso más notorio en América Latina es el de México,
¿no? Donde la popularidad del partido de López Obrador es bastante alta, y pareciera que ese partido y su candidata, las elecciones en julio de este año, van a ser triunfadores en la próxima elección. Otro caso podría ser el caso de Bukele en El Salvador, que todavía ya con un sesgo claramente antidemocrático y antiinstitucional, fuerza de manera notoria la Constitución para lograr una nueva reelección que no está permitida, y eso cuenta con, aparentemente, según lo que todos los informes, con el amplio apoyo de la mayor parte de la población salvadoreña. Fíjense ustedes que, sin embargo, si uno contrasta, si bien guardando la diferencia entre El Salvador y México y el tamaño de las dos sociedades, en un caso el tema que le da mucha legitimidad a Bukele es haber tenido éxito con su estrategia de garantizar la seguridad, poniendo a las maras en la cárcel, empleando métodos totalmente así reprensibles y totalmente sin respeto por los derechos humanos, o sea, el tema de seguridad, mientras que en México el tema de seguridad, que es un absoluto desastre, que durante el periodo de López Obrador no ha hecho más que agravarse en relación a una pendiente ya que venía agravándose desde las tres presidencias anteriores, todas las dos presidencias anteriores del PAN y del PRI, es un desastre, y sin embargo López Obrador tiene una inmensa popularidad. O sea que ¿por qué marco esta aparente contradicción? Porque es muy difícil en este momento pescar, entender qué es lo que está pasando. Y entonces creo que uno de los problemas que tenemos es que, así como la política ha perdido o estaría perdiendo buena parte de la capacidad de atraer a la población, de agarrar a la población, de involucrar a la población, también la ciencia política y la sociología política y nuestros instrumentos están... ¿Cómo entendemos estas sociedades? ¿Cómo entendemos que se junta la gente? ¿Por qué? ¿Por qué se junta? ¿Por qué mantiene una determinada posición o no a lo largo de un periodo de tiempo? ¿Cuáles son los colectivos relevantes? ¿Cuáles son los colectivos relevantes? Es que esto es tan importante lo que estás diciendo, porque precisamente sobre eso tenía respuesta básica, fundante, la sociología y la ciencia política. Exacto. En el caso de la sociología, nuestro Durkheim nos hablaba que existía en otra cierta época, en las sociedades tradicionales, una solidaridad mecánica, y que en la sociedad industrial de Estado Nacional es la solidaridad orgánica, por las funciones que se cumplen, que se complementan entre ellas para ir rápido, digamos. Y hoy día uno diría, ¿cuál es la solidaridad que existe en estas sociedades? ¿En qué consiste? ¿No es cierto? Y francamente uno dice, habría que inventar otra, habría que tener otro tipo de concepto. Exacto. Y ahí, ahí debemos tratar de, por un lado, reconocer los aportes de algunos de nuestros colegas que, a mi juicio, dan pistas interesantes. Tú sabes, tú también valoras mucho el trabajo de Martuchelli, por ejemplo, de Danilo Martuchelli, Sí. Que es uno de los que ha trabajado, creo, más inteligentemente el tema de la cohesión social, de la falta de cohesión, en todo caso. Leer cómo piensan las sociedades en este momento, las sociedades no solo de América Latina, pero en particular las sociedades de América Latina. ¿Cómo piensan? ¿Por qué se agrupa la gente de manera sistemática o no sistemática en las calles de Perú?
o en las calles de Buenos Aires. ¿Cuáles son los temas que mueven, ¿no? Y es interesante porque además las instituciones básicas de la sociedad a la cual pertenece la democracia como sistema político, son sociedades, son instituciones en crisis, las instituciones básicas. ¿Eh? La familia lo es, ¿para qué decir? Las iglesias, la educación. Exacto. Entonces, es un tipo de sociedad y la institución política principal era la democracia, ¿no es cierto? Y las otras instituciones, las culturales, las educativas, las económicas, etcétera, también están en crisis. En cierto modo, uno podría decir el mismo capitalismo nacional está en crisis. Sí, exacto, sí. Yo me acordaba ahora cuando estabas usando la palabra crisis, que estos días en la Cámara de Diputados de la República Argentina se ha estado discutiendo el proyecto de ley ómnibus, una ley así de 1000 disposiciones, un absurdo de ley que mandó Milei con el presidente Milei con el objeto que la aprobaran, ¿no? Una ley que es un mamarracho, la verdad, porque hay cosas muy importantes, cosas irrelevantes, se habla de todo. Bueno, pero el espectáculo que daban, se está discutiendo ahora en comisiones esto, ¿no? En comisiones donde las peleas entre los participantes son tristes. Y uno ve este espectáculo y dice, el ciudadano, la ciudadana media ve esto, si lo mira, porque en realidad muy poca gente lo debe mirar, pero si lo ve, lo mira, sale horrorizada, ¿no? Y me acordaba lo mismo de hace 8 años cuando el Congreso de Brasil votó alegremente el impeachment de Dilma Rousseff y mirar a la Cámara de Diputados en ese momento de Brasil daba pena, ¿no es cierto? Daba pena porque ¿qué solidaridad pueden despertar estas instituciones políticas en relación a la ciudadanía? Bueno, hay que reconocer que además de los cambios en la sociedad, hay digo, esto quizás estoy demasiado influido por la experiencia argentina, hay una pérdida de calidad de la política también. Hay que reconocer, hay una pérdida de calidad. Uno de los clásicos historiadores latinoamericanos, cuando Tulio Alperín Dongui, en uno de sus libros más interesantes sobre la historia política argentina del siglo XX, decía, en determinado momento se pierde el sentido de Estado dentro de los políticos. Este sentido de Estado podría ser un sentido de Estado con sabor democrático o incluso con sabor no democrático, pero había un sentido de Estado. Este sentido de Estado, ¿dónde está ahora? Y eso de alguna manera yo creo que también es un juego de rebotes perversos entre la sociedad y la política, donde en vez de reforzarse ciertas tendencias a que las instituciones y las prácticas políticas sirvan, al contrario, hay una especie de ida y vuelta en la cual cada episodio muestra la inutilidad. Bueno, yo creo que en el caso chileno tienen ustedes el ejemplo notorio de las dos constituciones rechazadas, ¿no? Se rechazan 2 constituciones en poco tiempo, por supuesto de carácter muy, de tono muy opuesto una a la otra, los proyectos, pero la sociedad rechaza los 2. A ver, en términos estrictos, se rechazan 3. Se rechaza la actual, porque eso es lo que da origen a todo, se rechaza la actual. Claro, tenés razón, se rechaza la... lo que pasa es que se la acepta porque es la que existe, pero las que están por venir se les rechaza también para evitar cualquier cosa, y se queda con esta, no porque se la acepte,
sino porque se retrasa en la otra y esta es la única que existe. Sí, Digamos, todo esto habría que fundamentarlo más, pero esa es la impresión que me da a mí. Entonces, que en el fondo es, tenemos que vivir con algo que es la Constitución, pero no nos gusta. No nos gusta, la aceptamos, lo que viene, no queremos nada que venga de otra cosa, porque ahí está un elemento central en estas sociedades, que es el miedo, que es la incertidumbre. ¿qué es qué? Cualquier cosa, que es la incertidumbre, el miedo. Claro, Lo, exacto. lo que venga, tenemos desconfianza, tenemos miedo, no estamos dispuestos a aceptarlo. Pero mira, yo te quería llevar ahora, porque tenemos que ir terminando. Esto estamos de alguna manera claros o confusos, pero sobre el diagnóstico, sobre lo que es, o sea, podemos ir aumentando lo, las críticas, el tono de crítica al respecto. Ahora, el tema fundamental, ¿no es cierto? Yo diría, si uno tuviera que decirlo muy escuetamente, es discutible, es, bueno, de lo que se trata es reconstruir una comunidad política. Los países dejaron de ser comunidad política, son comunidades de múltiples comunidades, ¿eh? Enfrentadas la una a la otra, a veces con alianzas precarias, etcétera, en que no se reconoce una representación general. ¿Eh? Entonces, ¿cómo se reconstruye una comunidad política que ya no va a poder ser el mismo Estado-nación del siglo XIX y el siglo XX? ¿Por dónde se comienza? ¿Cuáles son los elementos que uno permite decir, mire, ¿sabe qué? Hay cosas que están permitiendo o que están vislumbrando la posibilidad de reconstrucción de algo. Mi impresión es que lo único que tenemos en esa materia, fuera del elemento territorial, que ya incluso con la internetización y con todo eso, digamos, la globalización tiende a perder importancia, tiene que ver con si hay algo que pareciera ser común en la visión de las cosas, y en esto puedo ser demasiado optimista, es la idea de los derechos humanos, la idea de los derechos que tenemos todos. El problema es cómo se ejercen y quién hace que los respete, y quien hace que los respete hay que respetarlo. A quien hace eso, que sería el Estado, que ya hemos dicho, no tiene demasiado respeto. Sí, y yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Eh, Vos mencionaste la palabra incertidumbre también, ¿no? Eso es fundamental, el fenómeno de incertidumbre. Incertidumbre es un fenómeno generalizado en todos los planos de la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas en toda la región. La certidumbre amenazada por diferentes fenómenos económicos, políticos y demás. Ahora, a mí un poco se me sobrecoge el espíritu cuando decís derechos humanos, estando en un país en el cual acabamos de elegir a una vicepresidenta, que es la vicepresidenta presidenta del Senado, por lo tanto, que es una explícita eh, partidaria de lo que hizo la dictadura militar, ¿no? Que ha reivindicado a las prácticas, digamos, terroristas que se ejercieron durante los 7 años y antes de dictadura militar en la Argentina y que está nombrando gente en puestos clave que de alguna manera tienen esa mirada, esa perspectiva, ¿no? Entonces, sí, tenemos que hay, por supuesto, así como hay este fenómeno de esta doctora Villarruel muy negativo, hay otros ejemplos en los cuales en la región podemos, bueno, mencionabas el caso de que finalmente, al final Arévalo pudo hacerse cargo de la presidencia en Guatemala, a pesar de que hasta la noche lo hicieron
nos hicieron tomar posesión a las 12 de la noche para hacerle la vida más difícil, pero bueno, se pudo. Y hay países en los cuales se dan procesos positivos. Entonces, en ese sentido, sí creo que es uno de los... Hay otra palabra que empleaste vos y que creo que da para otra charla, es la palabra territorio también, ¿no? ¿En qué medida los territorios comunes, que van desde el lugar de habitación, el lugar donde se circula, el lugar de transporte, también pueden ser un objeto de una política de reivindicar lo común, ¿no? Lo común, el espacio, que no es un tema demasiado, parece central en una sociedad de redes, ¿no? Pero creo que es otro tema que sería interesante en algún momento dialogar sobre el territorio, la vigencia del territorio. Bueno, Marcelo, tenemos que terminar. Muchas gracias por esta conversación, que la continuaremos, sobre todo en esta dimensión de ver más allá de la crisis cuáles son los puntos nodales a partir del cual se puede pensar la reconstrucción de una sociedad, de una comunidad política, en sociedades que son no solo polarizadas, claro, de una lo que no comunidad. sería tan grave, sino descuajeringadas, Eso digamos, desvertebradas, rotas, como diría nuestro amigo Cermeño. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes. Gracias, y la verdad que me he quedado con muchas preguntas, y eso ya es importante. Un abrazo. Hasta la próxima. Y muchas gracias a ustedes, señoras y señores, auditoras y auditores, y será hasta la próxima semana. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas, conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales. Programa producido en el Departamento de Sociología de la Universidad de Chile con el auspicio del Centro de Estudios de Cohesión y Conflicto Social, COES.